Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Buenas tardes, hermanos. Para mí es un gusto poderlos saludar nuevamente a través de estos medios que Dios está permitiendo usar para llevar su palabra. Vamos a hacer una oración y dejarle este tiempo al Señor, que Él nos prepare y nos dé la palabra que tiene para cada uno de nosotros. Dios Todopoderoso, te damos gracias por este tiempo. Gracias, mi Dios, porque nos amas, porque nos has guardado, porque en medio de las dificultades ahí has estado. Te ponemos ese tiempo de oración y reflexión en tus manos, que seas tú en medio nuestro, llevando y teniendo el control de cada detalle de esta reflexión, mi Dios. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Vivir para Cristo, el tema que les traigo a reflexionar, ¿verdad? Empezamos las segundas lecturas, el segundo tema de las cartas de Filipenses. En este momento corresponde la prisión de Pablo como medio de evangelización. Nos vamos a ubicar en Filipenses 1, del 12 al 20. Hace unos miércoles atrás les hablé de hombres de la palabra que utilizaron momentos de dificultades para llevar el evangelio, ¿verdad? Pero en este momento vamos a hablar de Pablo. Cómo Pablo usó la prisión como medio de evangelización, a costa de sufrimiento, a costa de dificultades que se le presentaban. Este era un hombre dispuesto a llevar la palabra del Señor en medio de todo lo que él estaba viviendo encarcelado, en medio de todo lo que él estaba viviendo encadenado. Pablo no se detuvo. Nada fácil, ¿verdad? Para nosotros no ha sido nada fácil estar en confinamiento. Estamos en nuestras casas. Pero Pablo estaba en la prisión. Entonces vamos a ir 3 puntos y vamos a estar meditando en 3 puntos diferentes con respecto a cómo Pablo usó la prisión para medio de evangelismo. Filipenses es una carta llena de gozo, escrita por Pablo desde una prisión romana, dirigida a la iglesia que fundó en su segundo viaje misionero. A pesar de las circunstancias, él anima a regocijarse en el Señor. La iglesia de Filipo es la primera iglesia fundada en Europa. Y esta iglesia tuvo una intimidad y una relación con el apóstol Pablo muy especial. Esta iglesia fue una iglesia amada para Pablo. Y aún cuando Pablo estaba en la cárcel, él estaba atento de su iglesia, ¿verdad? Punto 1. Contribuyendo al avance del evangelio. Nos ubicamos en el versículo 12 y 14. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que ha pasado ha contribuido al avance del evangelio. Es más, se ha hecho evidencia a toda guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenada por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Las cadenas de Pablo ayudaron a que los hermanos sin temor predicaran la palabra de Dios. Ahí él nos dice, ¿verdad? Saben que estoy a causa de Cristo encadenado. La actitud de Pablo, ¿cuál fue la actitud de Pablo? Regocijarse, gozarse en medio de su aflicción, porque pudo haber estado pasando muchas situaciones y encadenado, nada fácil, pero él se regocijó y él decía que esas cadenas contribuían al avance del evangelio porque muchos hermanos estaban llevando su evangelio, el evangelio de Cristo. Estas cadenas Pablo las utilizó
con mayor vigor para llevar el evangelio. Él no se detuvo. Que dice, delante de la presencia de los guardias, todos sabían por qué él estaba encadenado, ¿verdad? ¿Se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios? En aquel tiempo, la palabra no era igual que ahora. Se han atrevido porque en aquel tiempo no era igual que ahora. En aquel tiempo eran perseguidos, eran enemigos los que predicaban la palabra, ¿verdad? Actualmente hay muchos países que viven persecución del evangelio, pero también tenemos mayor libertad para llevar la palabra de Dios. Y los que tenemos esa libertad para hablar y llevar el evangelio, ¿por qué quedarnos callados? No, ¿verdad? En aquellos tiempos que fue mucho más difícil, Pablo usó las cadenas. Los hermanos que estaban afuera llevaron la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros ahora quedarnos callados para llevar la palabra de Dios? No deberíamos, ¿verdad? Ante las circunstancias que el mundo o estemos pasando, al contrario, es el momento oportuno para llevar las buenas nuevas, como estaba haciendo Pablo en la cárcel. Y él así comunicaba con su exterior por medio de las cartas. Él se comunicaba con su exterior por medio de las cartas. Y él decía, a causa de Cristo estoy encadenado. A causa de Cristo, háganlo. Una pregunta para reflexionar. Si tuviéramos cadenas, no tener comodidades que tenemos ahora y vivir la impresión de Pablo, ¿cuál fuera nuestra actitud para llevar el evangelio? Si estuviéramos encadenados, ¿qué podemos decir? Estamos encerrados, no podemos llevar el evangelio, no podemos, porque estamos en casa, ¿verdad? Pero en medio del confinamiento estamos usando las redes sociales, estamos teniendo el tiempo para alabar, estamos teniendo el tiempo de oración, ¿verdad? Para llevar las buenas nuevas de salvación. Entonces ese es el primer punto. Contribuyendo a la palabra, las cadenas de Pablo. Contribuyendo para el evangelio. Sin lugar a duda, Pablo estaba seguro de que él estaba respaldado por Cristo. Cristo lo estaba acompañando. Él estaba allí y él sabía que no estaba solo. El segundo punto. Pablo sabía lo que estaba pasando afuera. Versículos 15 al 14. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del evangelio. Aquellos que predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que yo sufro en prisión, ¿verdad? Predicaban el evangelio por rivalidad, por ambición personal, motivando por motivos no tan puros, y a pesar de eso pensaban que iban a aumentar las angustias de Pablo. Pablo encerrado, pensando, ¿qué está pasando afuera con el evangelio de Cristo? ¿Qué está pasando afuera? ¿Se está llevando la verdad? No se está llevando la verdad. Pero él estaba confiando que los que estaban afuera, haciéndolo por amor, lo estaban haciendo bien, ¿verdad? Él estaba confiando eso. Que todos los que estaban haciendo, aún puede haber un parecido a la realidad de ahora, preocupados nosotros por los que están afuera llevando el evangelio equivocado. Podemos estar preocupados, entonces hagamos cada uno de nosotros nuestra parte de llevar el evangelio de Cristo, de llevar la verdad, ¿verdad? Entonces, ahora no nos podemos congregarnos en nuestras iglesias, ni tener los grupos de oración en nuestros grupos, ¿verdad? Pero sabiendo que tenemos medios para hablar de Cristo, sabiendo que la verdad de su palabra sea llevada. Y Pablo les dijo que se alegraba por todas las cosas que hacen por amor, que sabía que su defensa era el evangelio. Y en medio de las enfermedades, encierros, situaciones, adversidades que no entendemos, podemos llevar a Cristo. Cada uno de nosotros tenemos diferentes situaciones económicas,
enfermedades, adversidades. Aquí en Venezuela, un cúmulo de cosas, pero no paremos de llevar el Evangelio de Cristo. Ese debe ser nuestro gozo, saber que el propósito de Cristo se ha cumplido. ¿Y cuál es el propósito de Cristo? Llevar el Evangelio a todas las naciones. Y esto nos lo ha dejado Él a nosotros, ¿verdad? Entonces aquí Pablo motiva a su iglesia. Los que lo hacen por amor lo están haciendo bien. Entonces este mensaje, iglesia, es para nosotros. No nos detengamos de llevar el Evangelio, ¿verdad? Seguimos en el punto 3, el versículo 18 y 20. Sabía que se estaba y el Evangelio y que él se estaba predicando a Cristo. Del 18 al 20 dice: ¿qué importa al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con motivos con sinceridad? Se predica a Cristo. Por eso me alegro, es más, seguiré alegrándome. Porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Entonces Cristo será exaltado en mi cuerpo. Fuera lo que fuera a pasar con él, porque estaba en prisión, podía morir, ¿verdad? Estaba viviendo aflicciones, estaba viviendo dificultades. Entonces, Cristo, él decía, viva o muera, vivir para él, el Cristo sería exaltado, ¿verdad? En medio de las circunstancias que estaba pasando Pablo, podía renegar o quejarse. Él sabía que su fe, que el Evangelio de Cristo se estaba llevando desde la cárcel, motivando y alegrando a su iglesia, sabiendo que Cristo tenía su propósito. Él sabía que había motivos no tan puros afuera, ¿verdad? Entonces Cristo tenía un propósito. El encarcelamiento de Pablo lo llevó a guardar la esperanza con toda libertad, sabiendo que para él vivir es Cristo. Teniendo este propósito claro en la vida, para mí vivir es Cristo, Pablo llevó a todo lo que vivió en la cárcel, que usado para mostrar el amor a Cristo, el amor a su iglesia. Todo lo que vivió, aflicciones, encarcelamiento, las cadenas, pero todo lo llevó para la gloria de Cristo, confiando, ¿verdad? Para mostrar el amor a Cristo, primeramente el amor a Cristo, el amor a sus hermanos y el deseo de llevar el Evangelio en medio de las dificultades que él pudiera estar viviendo. Pablo usó la prisión para llevar el Evangelio de Cristo. Pablo fortaleció en la prisión, animó a muchas iglesias y participó en las conducciones de estas, amándoles, haciendo siervos, velando por ellos en oración desde la prisión, y sobre todo fortaleció su intimidad con Cristo. Fortaleció su intimidad con Cristo, maravilloso, ¿verdad? Porque podemos decir, mi relación con Cristo fortalecido cuando todo está marchando chévere, cuando todo está marchando bien. Vamos, estoy libre, estoy en la calle llevando el Evangelio, llevo el tratado, pero ahora que estamos en confinamiento, ahora que estamos en momentos de dificultades, ¿verdad? Como Cristo podemos llevar a Cristo nosotros, ¿verdad? Entonces, Pablo fortaleció su intimidad con Cristo en medio de la prisión y llevó la palabra de Cristo en medio de su encarcelamiento. La cárcel no lo detuvo a él. Por eso, este logro de experimentar el vivir es Cristo.
El vivir para nosotros es Cristo. En medio de lo que estemos pasando, nuestro objetivo principal, que la obra del Señor sea en cada uno de nosotros. En medio de las dificultades podamos llevar el Evangelio de Cristo. En medio de las adversidades podamos llevar el Evangelio de Cristo y usemos lo que tenemos para llevarlo, ¿verdad? Entonces, este era el mensaje para terminar. Le doy gracias a Dios por este tiempo. Seguimos orando para que todos estemos alineados con lo que Cristo quiere en estos momentos para nosotros. Después de esta oración, terminamos y nos vamos a reunir por videollamadas como estamos haciendo con los grupos de WhatsApp, los grupos de Zoom, para orar e interceder unos por otros. Muchas gracias, iglesia, los quiero, los extrañamos y esperamos vernos físicamente pronto. Dios los bendiga. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu amor y gracias por tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, descansamos y esperamos en ti. En el nombre de Cristo, amén. Alianza Cristiana y Misionera El Viñedo, un lugar para la familia.